Un varón conforme al corazón de Dios es lo que vamos a estudiar a continuación en la palabra de Dios. Quiero dejar un saludo a todos los hermanos que estamos presentes, a los amigos que están en la distancia también, escuchando la palabra de Dios, y que Dios haga la exposición tan poderosa en nuestros corazones, como vamos a escuchar algunas historias de gente que constituyen tal lo que dice el texto bíblico que vamos a leer, un varón conforme al corazón de Dios. Nunca olvidemos, hermanos, que Dios nos observa a cada uno en particular. Yo traeré textos bíblicos, algunos sumamente conocidos, otros no tanto, para ir afirmando puntos. Este es el primero, Salmo 14:2. Dios está observando desde el cielo, casi como con filmadora, mirando cada corazón, a cada persona, que hay en su alma, que hay en sus sentimientos, en sus pensamientos, para escoger a su siervo. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que busque a Dios, y especialmente para esta parte del fin de la historia. Cuánto más Dios está buscando sus soldados, algunos de los cuales serán sargentos, otros más arriba, capitanes, otros más todavía. Es decir, con responsabilidades que tengan el corazón de Dios. Que sean personas consagradas, a la vez entrenadas por diversas circunstancias de la vida. Pero que no llegue a pasar el chasco como ocurrió con personajes de los cuales vamos a mirar ahora en el texto de 1 de Samuel, primer libro, capítulo 13, abrimos pues. Dios escogió lo mejor que había en aquel tiempo, Saúl. No solamente porque era quizás el hombre más apuesto, el texto nos dice que de hombros arriba superaba a cualquiera, un hombre muy alto, humilde, así lo presenta la palabra de Dios. Tanto que cuando él fue elegido o como nuevo rey, la gente se burlaba, y el texto dice que él disimulaba. No pensó en venganza. Hasta que Dios transformó el corazón y se hizo un dicho famoso: Saúl entre los profetas. Es decir, un hombre humilde, así era conocido, pero con un corazón transformado, como nos cuenta el libro de Samuel. Pero aquí que el hombre algo le pasó, que aquello bueno que tenía al comienzo lo perdió. Una gran amonestación para los que estamos escuchando. Cuando uno se confía en uno mismo, ya sea en los talentos que tenemos, o en el conocimiento, o aún en las gracias del Espíritu. Soy humilde, soy de bajo perfil, soy tranquilo, etcétera, etcétera, lo que queramos decir. Cuando uno se confía en uno mismo y pierde de vista al Señor, corre gravísimo peligro a la vista del Señor. Ese es el caso de Saúl. Siempre tengamos en mente la amonestación viviente de este individuo. Reitero, fue lo mejor que Dios había visto, que había recurrido con sus ojos para ungirlo como nuevo rey. La gente pidió un nuevo rey, pues Dios escogió lo mejor, nunca va a dar lo peor. Que el hombre llegó a ser lo peor que uno se imagina, eso es verdad. 1 de Samuel, capítulo 13. Versículo 8 en adelante. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel le había dicho. Cuando lo había ungido como rey, Samuel el profeta le dijo al rey Saúl: tú aguárdame, yo sé lo que te digo, aguárdame hasta que yo llego. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, y ahí comienza a hacer algo conforme a su corazón carnal, no conforme al corazón de Dios. Hoy queremos estudiar un personaje, ya vamos a llegar a él, pero déjenme presentar características de aquellos que llegan a ser varón conforme al corazón de Dios. Una de esas características, hermanos, es que no consulta consigo mismo, confía en Dios a más no poder, como decimos. Si Dios lo dijo, ya. No, es que razónalo porque puede interpretarse de otra manera y podemos hacerlo desde otro ángulo. En el caso de Saúl,
al ver problemas que se le presentaban, ya que no aparecía el máximo líder, que era el profeta Samuel, muy respetado, muy querido. Estaba él e imponía presencia, un hombre mayor. La gente lo quería. Y Saúl, el rey, deseaba que estuviera presente para evitar el problema que estaba presenciando. ¿Cuál era? La gente se le desertaba. Se van. Él no tiene autoridad. Y las va a imponer del modo carnal. Así la gente escucha. Así es. Esa es la manera en cómo uno impone. A veces, hermanos, ese es un problema que tenemos nosotros. Cuando no se nos oye, ya sea en casa o en el trabajo o en el ambiente donde nos movamos, no hemos desarrollado una personalidad por la cual la gente nos crea y nos obedezca. ¿Sabe? ¿No ocurre eso? Y a veces levantamos la voz. ¿Y cuánto más con nuestros hijos? Se hace lo que yo digo y damos un manotazo. Y creemos que con eso imponemos autoridad a un hijo joven. Más bien la perdemos. No necesitamos hacer ruido ni malabarismos raros para querer obtener de ese ser su obediencia. Miremos el texto. Versículo 8 otra vez por la mitad. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto y él no estaba autorizado para hacerlo. Él no venía de la familia a la cual Dios había ordenado que ofreciera sacrificios, la familia de Leví. Él venía de la familia de Benjamín, que nada hay relacionado con sacrificios. ¿Por qué te metes en donde nadie te llama? Lo diríamos en un lenguaje moderno. Hermanos, saquemos lecciones. Este individuo es rey, pero no reúne las características que Dios quiere, un varón conforme al corazón de Dios, y tanto más para esta etapa del tiempo del fin. Oh, hermanos, nos hemos metido en un camino, en un brete que cada vez se achica y muchos van a quedar fuera porque han desarrollado indisciplina, pensamientos carnales. Se hace a mi manera. No va así. Dios es el jefe. Él sabe todo, Él mira todo. Quienes van a morar con Él reúnen características de pureza en el alma, sus pensamientos, sus intenciones, su imaginación, sus palabras, reúnen las características de Dios. Versículo 10, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirlo para saludarlo. Por fin llegó el jefe, el profeta Samuel. Entonces Samuel le dice: ¿qué has hecho? Y Saúl responde, típica actitud carnal de echarle la culpa al otro. Como Adán en su momento, Eva después, así nosotros, hermanos. Y eso muestra cada vez que nos volvemos repugnantes. Este es un punto sumamente importante para que Dios nos apruebe, hermanos. Tenemos que estar siempre abajo, humillados. Alguien tal vez diga que Dios es la única forma en cómo Él se mueve, viendo a la gente humillada porque Él es el jefe. No, hermanos. Es porque Jesús se humilló tanto y Él reveló el carácter de Dios, para que se abra nuestra mente de que solamente humillados Dios puede hablarnos para enseñarnos sus verdades. Saúl no se humilla, le echa la culpa. Versículo 11, porque vi que el pueblo se me desertaba, eso era cierto, y que tú no venías dentro del plazo señalado. ¿Qué quieres tú? ¿Qué voy a hacer? Y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, versículo 12, me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Notemos, hermanos, pide el favor de Dios desobedeciendo. Quiero contar algo. No dormí bien anoche porque me entró una llamada de alguien de México. No sé si la hermana estará mirando la filmación, no sé. No voy a dar el nombre. Una hermana adventista que me llama desde su trabajo. Salía a las 7 de la mañana, algo así, y no sé cuánta es la diferencia, creo que es 1 hora de diferencia con México. No sé la hora, la diferencia. Pero, hermana adventista, ¿y qué hace trabajando? Ay, pastor, y me contó su historia. Y yo fui claro, hermanos, es cierto, perdí horas de sueño, pero estoy feliz de haber amonestado y espero que Dios dé su fruto en su momento.
No se puede pedir el favor de Dios en la desobediencia, porque la hermana está muy preocupada. Y hermano, no identifique, si alguien dice, pastor, ya sé quién es. No, a veces me agarro los pelos, hermano. Yo cuento historias reales para sacar lecciones. Y el punto es que esta buena hermana ora por su hija que se está acercando a lesbianas. Y Dios me tiene que ayudar y voy a orar para que mi hija... Lógico, como papá, mamá, entendemos eso. Pero Dios no la va a bendecir. ¿Qué más? ¿Qué más? Proverbios 28:9. Proverbios 28:9. Leamos el texto, hermano. Yo se lo cité al hermano. Hasta que uno no obedezca la ley de Dios, la oración es repugnante. El que aparta su oído para no escuchar la ley, su oración es abominable. Pero ¿cómo Dios no me va a escuchar? Yo estoy orando. ¿Y qué estás haciendo hasta ahora? ¿Se entiende, hermanos? Es decir, tuvimos larga charla, varios versículos que le di. Yo aprecio a la hermana. Ella ha escuchado y confío en que el Señor haga su obra en el corazón de la hermana. En el caso de Saúl, porque traje este ejemplo, en el caso de Saúl, hermanos, estamos en lo mismo. Yo pedí el favor de Dios porque se me viene allí toda la gente encima, la guerra. ¿Y cómo no voy a rogar el favor de Dios? Si Dios sabe mi corazón, pero te estás desobedeciendo. Dios no te va a escuchar en la desobediencia. Pregunto, hermanos, ¿algunos de los que estamos aquí andamos en esa onda? No levanten la mano. Yo hago preguntas y si le aprieta el zapato o le piso el juanete, mejor. ¿Hay alguien que ande en esa condición? En un pecado abierto, pero con necesidad que Dios le bendiga. Nadie levante la mano. Son preguntas para reflexionar. Como el caso de esta hermana o como el caso de Saúl. Necesita la bendición de Dios. Pero es aquí que anda caminando en un pecado conocido que lo tiene que soltar. Y le cuesta o no quiere soltarlo. ¿Sí? Pero necesita la bendición de Dios. Puede ser que habemos algunos acá. Puede ser. O aún los amigos que están escuchándonos en la distancia también. Son principios. Es algo universal. El ser humano desobediente y sin embargo necesita a Dios. Hermanos, con Dios es claro, el texto lo hemos leído, es claro. Ponte en acuerdo con Dios, arregla las cosas con Dios. Aún más, hermanos, el riesgo que corremos nosotros, como cristianos, olvidando lo que el Maestro enseñó en Mateo capítulo 5, versículo 23, cuando Él amplía el concepto del sexto mandamiento, no matarás. ¿Oíste que fue dicho? No matarás. Pero yo te digo, te enojas contra tu hermano, ya tronaste. Le llamas estúpido, tonto a tu hermano, ya mataste. No lo hiciste con un puñal, pero con tu boca lo hiciste y yo te lo tomo como tal. Por lo tanto, y esto dice el texto que leemos ahora, ahí está puesto ya en la pantalla. Si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, 24, deja tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y me traes la ofrenda. Ofrenda la que fuera, si es la ofrenda musical, la ofrenda del maestro de escuela sabática, la ofrenda del sermón, la ofrenda que fuera. Pero el punto es, cuando no damos importancia a ese problema con el hermano, que es un mandamiento, arréglate con tu hermano. El texto más duro todavía, miren cómo sigue. Y esto es para que prestemos atención a todos los que estamos escuchando. Venimos a la casa de Dios para escuchar la palabra. Es una ofrenda que le damos. El tiempo, Señor, acá te doy mi cuerpo, mi mente, te lo quiero ofrendar para escuchar qué mensaje. Ok, tú vienes acá, pero tengo algo pendiente contigo. ¿Qué pasa allá atrás? Miremos el texto ahora. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. Yo acostumbro decir, más vale mal arreglo que buen pleito. Búscate la forma en cómo te lo conquistas a tu hermano. No sea que el adversario te entregue al juez, el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Miren, hermanos, es muy duro lo que viene a continuación. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último centavo. Yo ahí no te voy a liberar, lo vas a pagar bien. De una adoración, de una ofrenda que traíamos, vamos al otro extremo. Me la vas a pagar bien, te voy a castigar bien. Es duro, hermanos. Esto es lo que Jesús enseña explicando el sexto mandamiento. No matarás. Un texto muy duro de parte del Maestro.
Porque eso enseña qué cosa, hermanos. Si lo asociamos con el caso de Saúl. Olvidémonos de la hermana, es un problema reciente y sirva como ilustración, pero el Saúl es el que está en la Biblia. Es que traemos la ofrenda. ¿Qué hizo Saúl? Sacrificios, ofrenda, holocausto allí para buscar el favor de Dios. ¿Qué más? Violando el mandamiento. Dios no acepta eso. El mandamiento está pendiente. En el caso de Saúl, no es el prójimo, sino que él no está autorizado a hacer sacrificios y ofrendas. En el caso nuestro, hermanos, cualquiera sea hasta una pequeña violación, prestémosle atención. Tenemos que estar limpios en la conciencia con toda cosa conocida. Sigue más la historia. Versículo 12 otra vez. Yo me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel lo reprende. Locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, que aguantaras los 7 días, y si yo no llegaba, tú sigues aguantando más. La demora pues de Samuel lo estaba probando. Hermanos, no siempre las cosas van a salir redondas como queremos, tan bonitas, o cuadraditas como queramos decir. Salió bonito tal como... No siempre sale así. Muchas veces tendremos que confiar en medio de la oscuridad o de la densidad que no logramos ver claramente. Dios pide fe, confianza, avanza. Sí, pero yo creía que avanza, sé fiel, no cometas errores. Sigue más. Locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. 14, ahora en nuestro texto. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y a partir de allí, hermanos, quedó claro que Dios desechaba a Saúl, no lo quería. Y Saúl, en lugar de estar humilde y humillarse y pedir perdón, va a imponer su voluntad, como dé lugar. Me eligieron rey, no entiendo la posición de Dios, pero yo supongo que va a cambiar. No, ¿qué es eso? Tan necios somos de no aprender en la humillación, leer los caminos de Dios. ¿Qué significa un varón con corazón de Dios? Conforme al corazón de Dios. Miremos, hermanos, algunas características. En Isaías capítulo 57, invito a que leamos, algunas características del individuo que tiene tal corazón. Versículo 15, 57, 15 de Isaías. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con él quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Si notamos, Dios se va a los extremos. Yo vivo allá arriba, en la altura, en la santidad, y bien abajo, con el que es humilde, con el humillado. ¿Nos damos cuenta, hermanos? Así es, y así es como lo podemos encontrar a Dios. Pero aquella persona que no se humilla, le pasó a Saúl. O miremos más todavía, Isaías 66, versículo 2. La actitud correcta que deberíamos tener ante la palabra de Dios. Dios habla, ¿cómo deberíamos reaccionar? 66, 2, leemos. Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Notamos la expresión? Tiembla su palabra. Aquel individuo que lee la Biblia y si la Biblia dice tal cosa, lo asume en su corazón y lo va a respetar frente al otro que le va a dar otra onda. No te pongas fanático. Tú sabes, los tiempos son distintos. Antiguamente se lo entendía así, pero hoy los tiempos han cambiado. Porque si tú lo pones, te lo lees así literalmente como tú crees,
No, te vas a encontrar con enemigos, con gente que se te va a burlar, porque no es así. Y salimos así, hermano. Algunos de nosotros actuamos de esa manera, restando fuerza, como los hechiceros de Faraón restaron fuerza al argumento que traía Moisés y sus milagros. Moisés intentando convencer a Faraón con los milagros, y los hechiceros, ¿qué hacían? Milagros similares para restarle fuerza. Así, hermanos, cuando se nos quita la convicción de la ordenanza de Dios. Si está escrito en la Biblia, leámoslo. Podemos comparar textos con textos, hurgar hasta que tengamos claro el significado. Un varón conforme al corazón de Dios reúne esas características. Yo, hermanos, quisiera compartirles esto y una historia que leemos a continuación, para animarles que entre ustedes y yo desarrollemos esas características, que procuremos humillarnos. Si escuchamos el testimonio del hermano que trae alguna queja, o la hermana que trae algún planteo, y tal vez no me gusta porque, no sé, y tenemos así actitudes, unámonos, somos hermanos, escuchémonos. Nadie tiene la verdad absoluta como para decir, esta es la opinión mía y se hace como yo creo porque esto es, la hermana no tiene experiencia. Como hizo Caifás en Juan 7, que ante el asombro de los alguaciles enviados para prender a Jesús, regresan con las manos vacías. Y Caifás y su gente que preguntan, ¿y qué pasó? Es que ningún hombre ha hablado como ese hombre. Y Caifás que le dice, pero ustedes también fueron engañados. Ustedes, fíjense en los gobernantes, nadie le cree a Jesús, pero los que le siguen son gente ignorante, no saben de Biblia. ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda de eso? Juan 7, casi última parte. Interviene Nicodemo y le dice allí, ¿acaso nuestra ley no juzga al individuo antes de condenarlo? Hay que escucharlo. Y se dan vuelta, ¿qué también tú eres del grupo? Ya es el colmo. Tú que eres de los nuestros, ahora te pones a defender algo que es indefendible. Miren la Biblia que de Galilea no sale ningún profeta. Me extraña, qué ignorante. Cuando la Biblia sí traía un texto que decía que de Galilea salía profeta, según cuenta un ignorante como Leví Mateo publicano. En Mateo 4, ahí aparece el texto. No, hermanos, no, nos vamos a llevar sorpresas. Y Dios quiere que sigamos el consejo bíblico. Nicodemo lo estaba haciendo. La Biblia dice, Deuteronomio 15, hay que citar a la persona, juzgarla. Y tú ya le das la sentencia. Bien, esa actitud carnal, Dios no la soporta. Un varón conforme al corazón de Dios. Pregunto, hermanos, ¿querríamos formar parte de ese grupo de gente que quieran transformar su corazón personal al modo del corazón de Dios? De humillarnos, de decirle al Señor, Señor, toma este corazón mío y estrújalo, muévelo. No sé cómo, porque a mí me cuesta, es rebelde, no lo puedo controlar. ¿Tú lo puedes hacer? Claro que sí, hermanos. Dios está esperando que tomemos esa actitud. Pero aquí, atengámonos a las consecuencias. Otra vez. Pregunto, hermanos. Ahora sí voy a pedir que levanten las manos los que lo sientan. ¿Quiénes desearían que su corazón sea transformado por el poder de Dios al modo del corazón de Dios? A ver, hermanos, yo quiero ver las manos. El que no quiera levantar la mano, siéntase libre. Muy bien. Si usted levantó la mano, ¿sí? Casi todos, aténgase a la consecuencia. Ay, pastor, ya. ¿Cuál es la consecuencia? Hermanos, cuando Dios transforma, no lo hace al modo agradable. ¿De qué modo? Que yo me tiro en el catre allí, ¿no? Ahí como en una playa, ahí que Dios me transforme. Y estoy espantando las moscas, ¿sabes? Para poder disfrutar del paisaje. No es así. Hay pruebas donde se te prueba tu carácter. Te tienes que humillar. Duele. Chascos. Situaciones vergonzosas, humillantes, que a veces atravesamos. ¿Pero por qué a mí? ¿Qué hice yo? Cierra la boca. Aguanta. Sí, pero si Dios está conmigo, aguanta. ¿Tú cometiste el error? No. ¿Quién lo hizo? El otro. Estoy de acuerdo. Aguanta. Porque, hermanos, lo que no entendemos ahora, ¿qué más? Lo entenderemos después. Jesús se lo dijo a Pedro. Jesús, que quería lavarle los pies a todos,
y estaban todos sorprendidos que el maestro, su jefe, humillándose allí, lavando los pies polvorientos. Y en eso Pedro, no, a mí no me tocas, a mí no me tocas. Jesús amorosamente le dice, Pedro, tú no lo entiendes, pero lo vas a entender después. No me tocas. Y Jesús le dijo claramente, si yo no te lavo, tú no entras conmigo al paraíso. Y se asustó Pedro. Juan capítulo 13. Hermanos, Dios nos ama y quiere transformar este corazón. Pero a veces tenemos que luchar contra nosotros mismos, con nuestras propias cegueras. Falta de discernimiento. Hemos desarrollado aspectos carnales entre nosotros que creemos que son los caminos de Dios. Y Dios nos tiene que enseñar mucho, hermano. Así como el oro tan precioso que se extrae ¿de dónde? De la profundidad de la roca, roca que está llena de escoria. Oh, hermanos, esa escoria o basura que rodea el oro, hay que quemarlo. Y hermanos, con fuego y con fuego. Una vez se le preguntó a un orfebre que trabajaba con oro, que había puesto la pieza de oro para que sea quemado por el fuego. El fuego no puede destruir el oro. Y duraba horas, hasta que se le preguntó, ¿y cuánto tiempo hay que esperar para que ya se termine toda esta operación de fuego que usted puso allí en esa pieza de oro y está calentándose en el horno? ¿Cuál fue la respuesta? Hasta que mi cara se vea reflejada en el oro. Cuando yo la vea como un espejo, ahí veo, ahí ya está lista. Así es, hermanos, que el Señor hace su operación con nosotros, hasta que Él se vea reflejado en nosotros, su carácter. Ya Jesús lo había dicho, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Lo digo de otra manera. ¿Alguien sabe cómo o qué es lo que hace un cordero, una oveja cuando va al matadero? ¿Alguien tuvo experiencia? Mansito el animal. Podemos ver en YouTube, se puede poner allí y lo llevan al matadero. El animalito mira y va mansito. No hay una cosa más mansa que una ovejita. ¿Alguien sabe cómo reacciona el marrano, el cerdo, cuando va al matadero? ¡Ay, ay, ay! Y hoy no hay animal más terrible que los gritos. Sabe que se le viene la muerte. Grita, patalea y grita. Y la gente se tiene que poner tapones, los que trabajan en eso, para no escuchar tantos gritos de estos animales. Así algunos de nosotros. Y si se nos compara con cerdos, hermanos, no nos gusta, ¿no? Ya. Se te fue la mano, creo que me ofendiste. Hermanos, porque actuamos así. Vienen pruebas, como marranos protestamos. ¿Pero por qué me pasa? Y salen las palabras, y algunas palabras que no se pueden reproducir. Oh, hermanos, y así decimos que queremos morar con el Señor cuando el Señor nos dice, yo sé que tú tienes oro, pero tu escoria la tengo que quemar. Y bien quemada. Las pruebas, hermanos, por las que todos atravesamos, tienen su provecho a la vista de Dios para convertirnos en lo que Dios quiere de nosotros. Y apenas vamos a ver a continuación una historia de alguien qué bonita historia, hermanos. Son unos poquitos versículos porque quiero comentar lo siguiente y a la vez aplicarlo para nuestra época del tiempo del fin. Este individuo que vamos a mirar no se ve que por causa de la lectura bíblica él cumpliera alguna profecía bíblica. A diferencia de Daniel, capítulo 9, en que el texto nos dice que mirando el libro de Jeremías y un tiempo profético que ahí se señala, Daniel comenzó a orar. Efectivamente, Daniel recibe una profecía y este individuo posterior la va a cumplir. Pero él no sabe que yo soy el cumplimiento de la profecía de Daniel, por lo tanto, no. Sino que Dios le puso acá algo que lo mueve. Una expresión que escuché años atrás es, tenía motorcito propio. O sea, hay algo acá que lo mueve. Y hace cosas porque Dios lo preñó, lo embarazó. Así nos va a decir el texto que vamos a leer ahora. Y que él no le contaba a nadie, se lo guardaba solo. A ver si alguien ubica de quién estoy hablando. Se lo guardaba solo, pero se movía.
porque había algo adentro que no lo podía sofocar, aunque él lo expresó en algún momento cuando él escribió su libro, y ahí lo puso. Un varón conforme al corazón de Dios. En nuestros días del tiempo del fin, mis hermanos, va a ocurrir y tiene que ocurrir algo similar. Primero, que Dios nos preñe, nos lance ideas que quedan acá trabajando, y que inconscientemente hacemos, sin proponérnoslo, el cumplimiento de la profecía. De hecho, las profecías que tenemos de Apocalipsis, al leerlas, miramos que se cumplen aquí, se cumplen allá, por individuos que ni sabían que su accionar, su manera de moverse, cumplía la profecía. Pero se movían porque había algo en el corazón que los movía. Pero ¿qué pasa, hermanos, cuando no tenemos nada en el alma? Sí que tenemos. Las deudas, tenemos los compromisos. Esta noche yo tengo que ir, tengo otro compromiso, y tenemos junta, y espero que termine pronto la junta. Tenemos cosas carnales en la cabeza. Otras prioridades. O como la lección de la escuela sabática de hoy, hablaba de dioses ajenos, idolatría. Preocupaciones tantas que nos absorben, y a Dios, Dios tiene que entender y saber que no puedo orar y leer como yo quisiera porque me urge y no tengo tiempo. 2 turnos, 3 turnos de trabajo, no me alcanza el tiempo. Mis hermanos, Dios quiere hacer un cambio para que lleguemos a ser las personas adecuadas, varón conforme al corazón de Dios en este tiempo. Bien, vamos a ver este personaje, que Él nos inspire. ¿Alguien imagina quién es? En Daniel, voy a invitar a que leamos el texto para que nos ubiquemos en el tiempo, y luego a este otro señor que cumplió la profecía. En Daniel capítulo 9, Daniel recibe la profecía del ángel Gabriel, quien le enseña la profecía de las 70 semanas. Capítulo 9, allí se nos da el tiempo, en el versículo 1, en el año 1 de Darío, hijo de Asuero, de la familia de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, Daniel 9:1. En el año 1 de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, una preciosísima oración, para estudiarla en forma personal e imitar el modo, los contenidos de esa oración. Pero aquí que no termina la oración, que el ángel Gabriel lo interrumpe. Versículo 20. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio del capítulo anterior, capítulo 8, volando con presteza vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender, y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos me fue dada la orden. O sea, ni bien abrí la boca, ya Dios dijo rápidamente, vete a... Qué bonito, hermanos. No terminó la oración, ya Dios ya daba la respuesta. Se le dio la instrucción a Gabriel, apenas abría la boca, vete rápidamente. Y no terminó la oración que el ángel lo interrumpe. Pero hay una razón, el texto lo va a decir. Versículo 23, al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Qué frase más bonita, que Dios se exprese así de un mortal. Tú eres muy querido, muy amado. El Salmo 127 va a dar las claves de cómo podemos llegar a ser amados de Dios. Y comienza entonces la profecía de las 70 semanas, partecita de la cual leemos ahora y que tiene que ver con la aparición de este nuevo individuo del cual vamos a mirar. Versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas.
Y esta parte es la que nos va a interesar. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Mis hermanos, hoy no es un tema de profecía, tendríamos que mirar con gráficos y demás para entender. Lo que importa acá es que en la especificación que va a dar Gabriel al profeta, cuando le explica las 70 semanas, las divide en partes. Hay 7 semanas, hay 62 semanas y la última semana. 7, 62, 69, 70. En las 7, 49 años, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos muy angustiosos. Daniel recibe la visión en el año 538. Casi 95 años más tarde se cumple los 49 años dolorosísimos. La plaza y el muro que van a ser reedificados con mucha angustia. ¿De quién hablamos ahora? 95 años más tarde de Daniel. El hombre se pone a trabajar, pero el texto no menciona que soy yo el cumplimiento de la profecía. No. Lo hace porque él está preñado de Dios. ¿De quién hablo? Nehemías, hermano. Vamos a buscar en la Biblia entonces. Nehemías capítulo 1, él es el personaje que nos tiene que inspirar a nosotros que estamos bordeando los límites del tiempo del fin. Capítulo 1 de Nehemías. Acordémonos, hermanos, que la profecía fue dada en el 538 antes de Cristo. En el año 445, ¿alguien sabe? Sí, Nehemías capítulo 1. ¿Cuánta diferencia hay del año 538 al 445? Hay que hacer unos cuantos números ahí y ya sabemos cuántos años son. ¿Cuántos son? A ver, hagamos la prueba. Del 538 al 438, ¿cuántos años son? Del 538 al 438, ¿cuántos años son? 100. Pero en lugar de 438 estamos hablando del 445. Así que del 38 al 45, ¿cuánto hay? 38 al 45, 7. Por lo tanto, en lugar de 100, restamos 7, ¿cuántos años son? Muy bien, 93. 93 años más tarde aparece este señor Nehemías, hermanos, preñado por Dios para trabajar duro y para que se cumpla el texto que decía tiempos angustiosos. Se va a edificar en los 49 años y Nehemías formó parte junto con Esdras. ¿Cuánto que sufrió el hombre? Maravilla de persona, un líder, era el gobernador y Esdras, su compañero, el sacerdote. Así, hermanos, para el tiempo del fin, ahora vamos a leer de Nehemías, pero para el tiempo del fin, la misma lección. Dios ha revelado en Apocalipsis 13, pero más el 14, el movimiento, la agenda de Dios, podemos decir, ya que el 13 es la agenda del diablo. En el capítulo 14, la agenda de Dios, el movimiento de los ángeles que van a predicar el mensaje. Lo mismo capítulo 17 y 18. El 17, la agenda del diablo. El 18, con los dos ángeles mencionados allí, la agenda de Dios. Y lo que ellos tienen que hacer. Que el enemigo haga lo que quiera, hermanos. Por eso es que cuando a veces oímos, es que van a imponer la ley dominical, pero que haga lo que quiera. Lo quiere hacer mañana, pasado, cuando quiera. Nuestro propósito, hermanos, no es meternos a temer lo que haga el enemigo. Es más bien temerle a Dios que nos dice, hagan esto. Y si no hacemos caso, hermanos, ahí sí. Oh, el hermano me hace acordar allí de cuando uno está manipulando el arma y se tiró decimos un tiro en las patas, ¿no? Y hermanos, el hermano trae una ilustración, que el diablo hace lo que hace para que en lo que haga Dios le tire un balazo en las patas. Porque el pueblo de Dios, hermano, le presta atención a Apocalipsis 14 y Apocalipsis 18, esa es la parte nuestra. El enemigo, capítulo 13 y 17 de Apocalipsis, insisto, con su ley dominical y sus amenazas y todo eso, y que sufriremos mucho, de hecho la persecución, muerte y demás, lo hace el enemigo. Pero Dios quiere ver gente como Nehemías, que llegado el cumplimiento de la profecía, preñados por Dios, ahora vamos a ver el texto, hacen las cosas que Dios quiere que hagan porque llevan el corazón de Dios, cargan consigo
ese corazón conforme al corazón de Dios. Saúl no lo hizo en sus días, porque tenía actitudes carnales, que la justificación propia, que tú llegaste tarde, que mira el problema que se me viene, la gente se me desertaba, tú te demoraste, yo ¿qué voy a hacer? Le pido a Dios favor y me pagan con esto, y que no hay que rogarle a Dios el favor. Ay, Saúl, no te entra en la cabeza que el favor de Dios te lo va a dar cuando tú obedezcas el mandamiento. Porque Proverbios 28:9, ¿qué decía, hermanos? El que aparta su oído para no escuchar la ley, cada vez que ora y abre la boca, es repugnante. Porque, hermanos, Dios nos trata como tratamos el mandamiento. Si respetamos el mandamiento, lo ponemos en alto, así Dios nos pone en alto. Ahí tenemos el texto. Si bajamos el mandamiento, lo justificamos, la bajada que le hacemos, así Dios nos humilla. Y para el tiempo del fin, el Señor quiere gente que pongan en alto todo lo que Dios dijo, que reveló en Apocalipsis 14, Apocalipsis 18. Vamos pues entonces a Nehemías. Dije hombre preñado por Dios, pero leamos las fechas. Así que hay, dijimos, 100 años menos 7 años, 93 años de diferencia entre la escritura de Daniel, cuando tuvo la experiencia de las 70 semanas, y la aparición de Nehemías, 93 años más tarde. Nehemías 1:1. Palabras de Nehemías, hijo de Jacalías. Aconteció en el mes de Kislev, en el año 20 del reinado de Artajerjes I, y por lo tanto la fecha del mes y el año es diciembre del año 445. Esto lo trae el comentario bíblico. Yo estaba en Susa, capital del reino, y vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allá en Jerusalén, en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, y comienza otra preciosa oración que no vamos a poder leer. Hermanos, el hombre tenía un muy alto puesto donde él trabajaba, como lo cuenta el último versículo, versículo 11, Nehemías 1:11. Terminando su oración, leemos, te ruego, oh Jehová, que esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo, a Nehemías, y dale gracia delante de aquel varón, el rey, porque yo servía de copero al rey. Acá lo interesante, hermanos, es que teniendo tan alto puesto, Nehemías, rozándose con el rey, copero del rey, y preocuparse por los pobrecillos. Hey, Nehemías, cálmate. Si están en mala ofrenda, es problema de ellos. Tú disfruta de tu postura, de tu puesto. Hermanos, esas son las voces satánicas. Cuando no queremos prestar atención a las cosas de Dios. Pero Nehemías, si bien cumplía un puesto acá alto, su corazón tan metido con Jerusalén, pensando en la gente, pensando en su pueblo, en su ciudad, pensando en los muros, en reedificar, y él estando allí cómodo al lado del rey. ¿Les pasa a alguno de ustedes, hermanos? Cuando estamos cómodos, y ahí en el puesto donde estemos, tal vez si ya tenemos la casa, el carro, el trabajo, el salario, yo estoy bien. Sí, pero fíjate en los hermanos. Y bueno, ¿qué culpa tengo yo? Si no hacen buenas inversiones, si ellos son, o no tienen sus papeles, se demoraron, tendrían que haber calificado para ya tener papeles, si no lo tienen, ¿yo qué culpa tengo? ¿Me vas a hacer a mí culpable de los errores de ellos? Hermanos, Nehemías es un tipo de persona tan distinto, tan alto puesto, copero del rey. Y sin embargo, al preguntarle a los visitantes, cuéntenme de la patria, ¿cómo está mi gente allá? Y le cuentan y él se pone a llorar. Porque Dios había preñado su corazón. Fijémonos, hermanos, vamos a seguir leyendo. Capítulo 2 ahora. Unos poquitos meses, desde diciembre hasta abril ahora, da la fecha. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del reinado de Artajerjes, que estando yo ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia,
Me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues tú no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. A ver si el rey sospechaba que yo estaba al tanto de algún complot de matar al rey, que era común en aquel tiempo. ¿Qué te está pasando? ¿Qué hay en ti? Y él tuvo miedo. No sé, que me acusen ahora de algo que... Y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Y me dice el rey: ¿y qué quieres? ¿Qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos, porque siendo un hombre previsor, ya había pensado en esos 4 meses o 5 meses, de diciembre hasta abril, qué plan hacer. Y él averiguó, preguntó allí, así que ya estaba preparado por si el rey llegaba a preguntar. Y justo llegó la ocasión. El rey le dice: bueno, a ver, ¿qué te traes? ¿Qué plan tienes? Habiendo orado para que Dios le dé sabiduría en ese momento, le dice al rey, versículo 5, 2:5. Si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuándo o cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Notamos, ya iba preparado, ya había planeado. No era todo imprevisto o dejado al azar. Lo había planeado bien. Además, dije al rey: si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que yo llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que se me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad, y la casa en que yo voy a vivir. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de Jehová estaba sobre mí. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas de parte del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero oyéndolo Sanbalat el horonita y Tobías el siervo amonita, que eran los enemigos que se van a revelar a lo largo del libro, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Hermanos, esta es la gente de la agenda de Satanás. No nos preocupemos por ello. Que hagan lo que quieran. Que lo van a perturbar, que le van a hacer la vida a cuadritos, como solemos decir. Por supuesto. Pero, hermanos, en el caso de Nehemías, él no está mirando a ver, y este enemigo, no, yo miro a Dios y me confío en Él. Señor, tú sabes qué hacer con esa gente. Tú me pusiste acá, me das sabiduría, fe, voy a seguir adelante a pesar de que estos perros ladren. ¿Por qué es eso, hermanos? Pero miren, ahora viene el versículo de la preñez. ¿Sí? ¿Será que Dios embaraza a alguien? El texto lo va a decir. Miremos. Versículo 11. Llegué pues a Jerusalén después de estar allí 3 días. Me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura o caballo conmigo, excepto la única en la que yo cabalgaba. O sea, Dios le había puesto algo. A eso yo le llamo una preñez. Te puso acá y yo no voy a descansar hasta que esto se logre. No revela el secreto, se mueve solo. Porque teme ser incomprendido, criticado, rechazado. Pregunto, hermanos, ¿algunos de los que estamos aquí sentimos que Dios pone cosas en el corazón? De modo que podamos servir a la causa con aquello que Dios nos haya inyectado. En algunos casos hay hermanos que sienten que pues tiene que adelantarse la evangelización, predicarse como dé lugar. Otros que sienten en su corazón: Dios me ha dado algunos bienes materiales, los voy a invertir en la causa, y pone su dinero, su apoyo material. Otros que sienten en su corazón: Dios me ha dado discernimiento para desenmascarar a los culpables, y que yo sí tengo capacidad para ver quiénes son los mentirosos. Como me contaba un pariente hace años atrás. Yo no tengo dones, pero un don sí Dios me ha dado, que ni el pastor lo tiene. ¿Cómo puedo discernir yo a los hipócritas? Me decía este pariente. Terrible, hermanos. Que algunos creen que tienen tal sabiduría que hasta al pastor se la ha negado. Yo sí puedo ver al hipócrita, y me parece que aquella hermanita y el hermanito de más allá, esa sí creo que, no sé, si no me falla a mí la percepción, creo que son unos hipócritas también. ¿Qué es eso? Así que Dios nos regaló ese don también. No, hermanos.
Dios quiere que sirvamos, que estemos apoyando, que siempre demos un paso adelante como lo hizo Nehemías. Dios puso en su corazón y él no sabía, al menos el texto no dice, que la profecía de Daniel 93 años atrás, Daniel 9, decía que esa etapa sería reedificada con angustia, tiempo de angustia. ¿Se acuerdan? A ver, leamos el texto otra vez, hermano. Ahora entra Nehemías a cumplir esa porción. Daniel, capítulo 9 otra vez. Versículo 25. Sabe pues, se entiende que desde la salida de la orden, esto ocurrió en el año 457, la orden real de Artajerjes, para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Esos fueron las primeras 7 semanas o primeros 49 años. Desde el año 457 más 49 años, el año 408, ahí terminó ya la faena y Nehemías estaba en el medio. Había entrado primero Esdras y luego entonces aparece Nehemías. Ambos, líderes tan preciosos. ¿Se entiende, hermanos? El libro de Nehemías, apenas fue esta introducción nada más, para ver lo bello del libro, el resto, cómo él se mueve, trabaja, se enfrenta a Tobías, a Sanbalat, a Gesem, el árabe, en fin, a toda esa gente. Y se enfrenta a miembros de alto rango en la iglesia, de tan alto vuelo como el mismo Nehemías. ¿Quién? El sumo sacerdote. Ahí aparece, hermano, Eliasib. Y aparece una profetisa de alto rango, Noadías. Nehemías capítulo 6. Y estos formando parte del enemigo, tirando mucha mala onda. Aún el pueblo tenía que decidir si, pero ¿cómo? No entiendo. Nehemías el gobernador, Eliasib el sumo sacerdote, Noadías la profetisa. Y acá difieren. Por lo menos estos dos están en contra de lo que dice el gobernador. Yo no entiendo a quién voy. Y hermanos, cuando uno entra en esa confusión, en que el enemigo ganó, porque el hermanito que está más abajo ve que esos líderes no se ponen de acuerdo. Por eso, hermanos, tenemos que estudiar tanto la palabra de Dios y que el Espíritu Santo impregne el corazón para que podamos discernir por dónde viene la buena onda y la mala onda. A ver, hermanos, solamente unos poquitos versículos para ver estos dos personajes. Nehemías capítulo 6. Nehemías capítulo 6, versículo 14. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat, que eran los enemigos, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías profetisa y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo, haciendo la labor del diablo. Noadías profetiza. Miremos a Eliasib ahora. Capítulo 13. Versículo 1. Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios tornó la maldición en bendición. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. Oh, hermano, qué problema que se metió el sumo sacerdote Eliasib. Porque al emparentarse con Tobías, si es que le dio la hija de él a este enemigo, el desastre que hizo el sumo sacerdote en ausencia de Nehemías fue vaciar el templo para amueblar a mi yerno. Y por favor cuida a mi hija porque es linda muchacha mi hija y te pido. Sí, suegro, yo me hago cargo. El texto nos va a decir: y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino, del aceite, que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y porteros, la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey. Al cabo de algunos días pedí permiso al rey y volví a Jerusalén. Y allí, hermanos, nos cuenta el texto el desastre que ocurrió. Nehemías mira eso. ¿Qué es esto? Eliasib. Pero es el sumo sacerdote. ¿Y dónde están los sacerdotes? Las ofrendas. No, se vació todo, se tiró todo. ¿Por qué?
Y está el yerno ahí, viviendo en la iglesia. ¿Se entiende, hermano? ¿A quién le hacemos caso ahora? ¿Al gobernador Nehemías, al sumo sacerdote Eliasib o a la profetisa Noadías? 3 líderes. Dios quiere que su pueblo ore mucho, que tenga luz en la conciencia, discernimiento del Espíritu Santo. Varón conforme al corazón de Dios. ¿Querremos, hermanos? Otra vez, levantamos la mano. ¿Quiénes querríamos formar parte de ese grupo de los varones conforme al corazón de Dios? No, hermanos, yo noto que están... Ay. Hermanos, seguros, vamos. Sí, ahora es menos, Aténganse a las consecuencias. Que Dios nos bendiga. Amén.